Hola a todos. El presente video es la síntesis del artículo ejemplo SL2, grupo lineal especial y sus generadores del álgebra de Lie, que a su vez es un extracto del documento Variedad diferencial y definición del álgebra de Lie, publicaciones que se encuentran en el marco de una serie de artículos y videos relacionados a este concepto. Aquí adjunto sus URL y código QR respectivamente. El propósito de este anexo complementario de desarrollar algebraicamente a partir de una variedad diferencial, que es fundamental en la teoría de grupos y tiene muchas aplicaciones en física, geometría, álgebra, robótica, data science. El ejercicio muestra cómo la función genérica definida sobre la superficie de SL2 proporciona los generadores del álgebra de Lie asociados a este grupo. El desarrollo lo haré mediante un proceso específico de mapeo entre la función real genérica diferenciable y continua sobre la variedad, utilizando la derivada sobre el elemento neutro del grupo, su plano tangente en el contexto del particular problema que estamos abordando. Es decir, desde ahí se obtienen los generadores, que son los operadores lineales que generan las transformaciones infinitesimales de su grupo de Lie. En resumen, los generadores de Lie se obtienen a partir de un grupo de Lie y sus representaciones, que denotaremos con las letras RG en letra gótica. La idea de introducir este ejemplo geométrico, partiendo desde el grupo lineal especial SL2 con una variedad suave, como se muestra en la figura, la cual va a contener una función genérica phi de t sobre la superficie. Es decir, phi de t es simplemente una función continua y diferenciable definida sobre este objeto. En este caso, la variedad se refiere a la superficie sobre la cual se estudia la función genérica phi de t. El desarrollo algebraico mostrará que las propiedades de SL2 se relacionan con la geometría subyacente y proporcionan un marco para definir funciones sobre esa superficie. El grupo especial SL2 es un grupo de matrices especiales de tamaño 2×2 con determinante igual a 1, como muestro aquí, donde los elementos de esta matriz A, B, C, D los vamos a definir como números reales, pero se podrían definir también sobre los números complejos. Aquí tenemos una variedad diferenciable suave en un n-dimensional espacio sobre los números reales. Esta superficie tiene la estructura de un grupo G. Eso implica que si tomo dos elementos, P1 y P2 de G, al operarlos con la operación binaria propia del grupo, se obtendrá un nuevo elemento P3, que también está en G, dado que toda estructura de grupo es cerrada. Luego se busca el elemento neutro del grupo, que aquí se muestra con la letra E, punto sobre el cual se despliega el plano tangente que llamamos G minúscula con letra gótica. Entonces, si G es un grupo de Lie, su plano tangente G, letra gótica minúscula, es un álgebra de Lie. En este ejemplo se mostrará, mediante un desarrollo algebraico, que las tres matrices generadoras de un álgebra de Lie desde SL2 se denotan de la siguiente forma. Estas tres matrices RG que generan el álgebra de Lie SL2 se relacionan mediante el plano tangente y la operación corchetes de Lie. Recordar que el conmutador o corchetes de Lie de dos matrices X y E se definen como señalo aquí. El plano tangente en un punto de la variedad diferenciable SL2 es un espacio vectorial que aproxima la variedad en ese punto. En este caso, de SL2, el plano tangente en la matriz identidad es el espacio de matrices de 2×2 con traza igual 0. Esto significa que cualquier matriz en el plano tangente en el punto neutro E puede escribirse como una combinación lineal de estas tres matrices. Además, el conmutador de dos matrices RG da como resultado otra matriz en el plano tangente.
Aquí la función phi de t con sus elementos parametrizados. Sabemos que phi del neutro es igual a la identidad, la matriz idéntica. Eso implica que los valores en el neutro, es decir, en cero, de los elementos de la matriz phi de t serían A0 igual a D0 igual 1 y B0 igual a C0 igual 0. Esto implica, además, que phi de t, la matriz, su determinante sería AT por DT menos BT por CT, y eso es igual a 1 por definición de SL2. Una vez hecho esto, vamos a la derivada. La derivada phi' de t sería igual a la derivada de los elementos parametrizados de cada uno de los 4 elementos de la matriz phi' de t. Asignamos con la letra X a los generadores de la álgebra de Lie. Tendríamos una matriz que tiene elementos X, Y, Z, W, donde phi' de t evaluada en 0 sería A' de 0, B' de 0, C' de 0, D' de 0, que son los elementos de la matriz, y cada uno de ellos va a ser respectivamente igual a X, Y, Z, 0, W, como señalo aquí. Ahora vamos a derivar implícitamente esta función phi' de t. Derivando esta expresión, esta determinante, igual a 1, implícitamente obtendríamos esta derivada que estoy señalando acá. A' de t por dt más AT por dt menos BT por CT más BT por C' de t. Y todo es igual a 0 dado que la derivada de una constante es 0. Evaluando en t igual a 0 y sustituyendo los valores antes vistos, tendríamos que A' de 0 es X, D' de 0 es W, B' de 0 es Y y C' de 0 es Z. Sustituyendo ahora los valores de la identidad, o sea, de la función phi evaluada en 0, tendríamos que A0 es igual a D0 igual 1 y B0 igual a C0 igual 0. Reemplazando en esta expresión esos valores, vamos a llegar a que phi' de 0 es igual a A' de 0 más D' de 0 y todo eso igual a 0. RG es el conjunto de todas las matrices X, es decir, cuyos elementos son X, Y, Z, W, donde se da la condición de que X es igual a menos W. Una vez sustituyendo en estas matrices unitarias las posibles combinaciones con ceros y 1, obtenemos entonces las matrices unitarias que cumplen con esta especificación, que son RG, las matrices que estoy señalando acá con las que iniciamos este ejemplo. Se ha mostrado que desde el producto vectorial de este grupo de Lie, SL2, se obtienen 3 generadores. SL2 puede ser E, F, H o las representaciones del álgebra G1, G2, G3, donde las relaciones de conmutación de estas matrices con la operación binaria corchetes de Lie se señalan a continuación con ambas notaciones. La operación binaria corchetes de Lie cumple con las propiedades requeridas para constituir un álgebra de Lie. Son bilineales, antisimétricas y satisfacen la identidad de Jacobi. El ejercicio muestra que las representaciones RG es un conjunto de vectores del álgebra de Lie que puede ser utilizado operando los corchetes de Lie para obtener cualquier elemento del espacio. En otros términos, todo elemento del álgebra de Lie G gótica puede ser expresado como una combinación lineal de los generadores de base RG. La directa y estrecha relación entre el grupo de Lie y su correspondiente álgebra es unívoca. Esta conexión se manifiesta, ilustrada en este ejercicio, entre los generadores de ambas estructuras y las representaciones RG y los generadores infinitesimales del grupo de Lie SL2. Muchas gracias, hasta la próxima.